vamos a ver un tema con régimen patrimonial del matrimonio. En otra oportunidad habíamos tratado la liquidación y la teoría de las recompensas. Hoy el tema que vamos a tratar es lo referente a las medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio. Como todos sabemos, el régimen patrimonial del matrimonio tiene que ver con los aspectos económicos o patrimoniales que involucran a los cónyuges entre sí y a estos respecto de terceros. Y en tal sentido, en la legislación actual existen dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio posibles, que son el régimen de comunidad, como siempre ha existido, antes llamado sociedad conyugal y ahora llamado comunidad, y el régimen de separación de bienes, que es el régimen patrimonial nuevo, incorporado en el nuevo Código Civil y Comercial como alternativa o como posibilidad de que los cónyuges puedan elegir u optar por el régimen de separación de bienes como alternativo al régimen de comunidad. Es decir, que existen dos regímenes patrimoniales posibles dentro del matrimonio en la legislación argentina. Las medidas cautelares en protección en el ámbito del régimen patrimonial, destaco esto de los dos regímenes porque las medidas cautelares es aplicable tanto, lo que vamos a decir, para el régimen patrimonial del matrimonio, en el régimen de comunidad o viejo o ex sociedad conyugal, o el régimen de separación de bienes, es decir, que no está excluido o no están excluidas las medidas cautelares o limitadas a la existencia de un régimen como el de comunidad, sino que puede involucrar tanto un matrimonio que está en el régimen de comunidad como un matrimonio que está en el régimen de separación de bienes. Esto como primera aclaración, porque el régimen, la finalidad primordial que se destaca en general en las medidas cautelares en protección del régimen patrimonial es, y la principal, la protección de la ganancialidad. Es decir, como todos sabemos, durante la vigencia del régimen de comunidad hay bienes propios y bienes gananciales, y al momento de la extinción del régimen patrimonial se produce la participación de ese 50% de cada uno de los cónyuges, de los llamados bienes gananciales. Participa un cónyuge respecto a los gananciales adquiridos por el otro y el otro adquirido por de los bienes gananciales. Entonces, en general, tanto la doctrina o la jurisprudencia destaca que la finalidad de las medidas cautelares lo que tiende a la preservación de la protección de esa ganancialidad, en este caso de ese 50%, al momento de la liquidación y partición. Y en consecuencia esa ha sido y sigue siendo la finalidad primordial sobre lo cual en la práctica en general se entablan o se plantean medidas cautelares en protección del régimen patrimonial. Ahora, esta finalidad no excluye la existencia de otra finalidad ahora con el régimen de separación de bienes, en virtud de que uno puede decir, bueno, en el régimen de separación de bienes, como todos sabemos, no hay bienes gananciales, sino que hay solamente bienes personales, y por lo tanto la diferencia con el régimen de comunidad es que no participa ninguno de los cónyuges respecto de los bienes adquiridos por el otro, porque se mantienen separados los patrimonios y los bienes, tanto durante el matrimonio como luego de extinguido el mismo. Y entonces uno puede decir, bueno, durante el matrimonio o producida la extinción del matrimonio, los que están regidos por la separación de bienes no tendrían el objetivo de estas medidas cautelares, que como dijimos eran para proteger
la ganancialidad. Sin embargo, también acá puede ser aplicable en el régimen de separación de bienes, porque una finalidad que puede tener, aunque no se diga expresamente o explícitamente, las medidas cautelares, aplicable tanto para el régimen de comunidad como en este caso para el régimen de separación de bienes, lo cual lo haría viable a estas medidas cautelares, es en eventuales derechos de créditos que pueda tener un cónyuge respecto del otro por haber pagado con fondos propios algo que en realidad debió pagar por ser carga del matrimonio, y entonces, aún estando regidos por el régimen de separación de bienes, podrían existir créditos entre ellos por los cuales uno de los cónyuges podría entablar medidas cautelares, en este caso respecto de los bienes personales del otro, para que al momento de la disolución o extinción del régimen patrimonial tenga como garantía, en este caso, el cobro de este crédito de uno en favor del otro. Es decir que la aclaración entonces viene porque en general, si bien normalmente, como vamos a ver, las medidas cautelares están focalizadas sobre la idea o la protección de la ganancialidad y por lo tanto asociada al régimen de comunidad, hay que tener claro de que es aplicable tanto en un régimen como en otro. Y esto lo dice expresamente el 722, el artículo 722, que después vamos a volver, que habla de las medidas provisionales en el título de procesos de familia, diciendo: deducida la acción de nulidad o de divorcio ante el caso de urgencia pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración y disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer incierto o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. Es decir que estas medidas, llamadas provisionales, pueden ser entabladas por los cónyuges, estén en un régimen u otro. Eso como primera aclaración. Lo segundo, siempre en relación a esto de las medidas cautelares, es que las medidas cautelares en el régimen patrimonial tienen que ver con un derecho de fondo, prevista en el Código de Fondo, en este caso en el Código Civil y Comercial, que también estaban previstas en el Código de Vélez, en el originario artículo 1295 estaban previstos como protección de los bienes, en este caso de la entonces sociedad conyugal, y por lo tanto son medidas de derecho de fondo sin perjuicio de las normas procesales locales aplicables respecto de los tipos o medidas que se pueda adoptar respecto de cada una de las situaciones. Es decir, más allá de las normas procesales, que tiene que ver con las medidas cautelares, obviamente, el derecho está basado en un derecho de fondo, porque tanto el viejo código como el nuevo código contemplan específicamente medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio. En este caso, en la legislación del nuevo código, después vamos a ver esos artículos, refieren específicamente a medidas respecto de la protección de los bienes en el artículo 479, 483. Estos dos artículos están en el régimen de comunidad, cuando se legisla el régimen de comunidad, y el fundamental, que es el artículo 722, que está dentro como artículo del título del llamado proceso de familia. Como ustedes saben, en el nuevo código hay un nuevo título, capítulo, respecto a procesos de familia, y en las normas del proceso de familia está en el 722 las medidas provisionales respecto de los bienes en el caso de nulidad y divorcio del matrimonio, y por lo tanto aplicable a todos los procesos de familia, y en consecuencia obviamente también en lo que tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio. En esos tres artículos estaría basado este derecho de fondo que decíamos de las medidas cautelares, más allá de que resultan aplicables obviamente las normas procesales pertinentes locales respecto de los tipos o medidas procesales. Respecto de la legitimación activa, lo puede pedir obviamente cualquiera de los cónyuges.
en este sentido, el cónyuge, y como decía, independientemente y cualquiera sea el régimen patrimonial al cual están sujetos, cualquiera de los cónyuges, si se dan las situaciones fácticas pertinentes, podría plantear las medidas cautelares que estime pertinente. Digo esto porque originariamente, allá en el comienzo del Código Civil de 1295, en realidad, las medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio nacen como protección en relación a la legitimación activa de la mujer, porque, como ustedes saben, hasta la 17711, el marido tenía la representación legal y por lo tanto la administración, la disposición de los bienes, y entonces en realidad, como derecho de fondo, las medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio, originariamente en el texto de Vélez, habían sido concebidas como protección de la mujer respecto o en relación al marido, que era el que administraba y disponía los bienes. Obviamente esto ya de hace bastante tiempo, y dada en este caso por la 17711 la supresión de la incapacidad de hecho relativa de la mujer mayor casada en el año 68, y a partir de ese momento, obviamente, basado en este concepto de igualdad, está claro en la doctrina, en la jurisprudencia y en la ley, que esta legitimación activa, según fuere la situación fáctica, podría iniciar cualquiera de los cónyuges. En un matrimonio, independientemente incluso del sexo, porque como todos sabemos, a partir del 2010, el matrimonio puede ser celebrado por dos personas del mismo sexo. En consecuencia, acá ya no importa desde este punto de vista, digamos, la legitimación activa, el sexo o el género de los cónyuges. Eso en cuanto a la legitimación activa. Con respecto a los bienes sobre los cuales puede recaer las medidas cautelares, si estamos en el régimen de comunidad, que es lo que normalmente o comúnmente, si vamos a los casos jurisprudenciales donde más se plantea y se ha planteado históricamente, porque además era el único régimen antes del 2015 del nuevo código, si estamos en el régimen de comunidad, la jurisprudencia, si bien el derecho de fondo no establece específicamente la distinción entre bienes propios y bienes gananciales en este punto, la jurisprudencia y la doctrina han entendido y siguen entendiendo que en principio deben recaer, según el tipo de la medida cautelar obviamente, sobre bienes gananciales, teniendo cuenta o habida cuenta de que es lo que hace respecto a ese bien ganancial a la protección eventualmente de un derecho futuro a la participación al momento de la extinción. Pero esto no opta a que de hecho pueda recaer sobre bienes propios. Esto es una aclaración importante porque en ese sentido la jurisprudencia lo que ha hecho en todo caso es un orden de prioridades, diciendo en el régimen de comunidad. Si estamos en un régimen de comunidad, en principio las medidas cautelares deben tratar de focalizarse o recaer, sobre todo por ejemplo un embargo, en los casos más habituales, sobre bienes gananciales. Pero ello no opta o no impide de que en el caso pueda recaer ese embargo respecto de un bien propio del otro cónyuge. Y por eso decía, en todo caso, habría una prioridad de preferir un bien ganancial, pero de ninguna manera excluir la posibilidad de que pueda recaer eventualmente sobre un bien propio. Que va a depender de la particularidad y la circunstancia de cada caso, sobre todo porque el derecho a la ganancialidad es un derecho al valor, al 50%, y en consecuencia es perfectamente posible, lógico y justo que pueda recaer sobre un bien propio, porque en definitiva lo que yo voy a tener respecto de mi cónyuge en relación a la liquidación del régimen patrimonial es el 50%, el valor de ese 50% que se puede dar respecto de no necesariamente el bien ganancial, sino un bien propio, o valores, o dinero, o lo que fuere. Es decir, esto se resuelve en la liquidación por el valor del 50% y por lo tanto no es que va a recaer necesariamente esa división
en cuanto a que a mí se me va a adjudicar esa parte, ese bien ganancial. Y por eso es que no hay ningún obstáculo de que la medida cautelar pueda recaer respecto de o en relación a un bien propio del otro cónyuge. En relación a los momentos que puede plantear antes de esto es el régimen de comunidad, que puede recaer sobre bien propio y sobre un bien ganancial o un bien propio. Porque como sabemos, en el régimen de comunidad hay dos tipos de bienes, propio y ganancial. Y si estamos en el régimen de separación de bienes, obviamente va a recaer sobre el bien personal. Digo bien personal porque en el régimen de separación de bienes no hay bienes propios y gananciales, sino que son bienes personales de cada uno de los cónyuges. En consecuencia, la medida cautelar va a recaer inexorablemente sobre la categoría de los únicos bienes que hay, que son los personales de cada uno de los cónyuges. Respecto del momento en que son planteadas las medidas cautelares, hay que hacer una distinción, porque tanto en el viejo código como en el nuevo, si bien no se marcan expresamente las líneas divisorias, comprenden a todo el periodo, digo, desde la celebración del matrimonio eventualmente hasta la partición, hasta la efectiva partición, pero en ese contexto hay que distinguir tres momentos procesales sobre los cuales uno puede pedir o solicitar la medida cautelar. El primer momento, la primera etapa, que sería, digamos, desde la celebración del matrimonio hasta antes del inicio de la acción de fondo que pueda dar lugar a la extinción del régimen patrimonial, es decir, ya sea un divorcio, nulidad de matrimonio o separación judicial de bienes. Sin que, es decir, en este primer momento, ¿qué pasa si yo planteo una medida cautelar estando vigente plenamente el régimen patrimonial y yo no he iniciado ninguna acción de fondo, por lo cual puede eventualmente esa acción de fondo extinguir el régimen patrimonial como consecuencia, que sería en el caso de divorcio, nulidad o separación judicial de bienes, porque en estos casos, si se da la sentencia respecto de estas situaciones, se extingue el régimen patrimonial. En ese primer periodo es el periodo procesalmente más difícil, porque ahí hay que acreditar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, porque en realidad cuando estamos en el régimen de comunidad, mi derecho a la ganancialidad como derecho de fondo es un derecho futuro, no un derecho actual. Y como todos sabemos, las medidas cautelares están basadas sobre un derecho en principio actual. Y por lo tanto, en realidad, mi derecho a los gananciales o a la protección de los gananciales, de ese 50%, es sobre un derecho eventual que yo voy a tener al momento de la extinción del régimen patrimonial. Por lo tanto, en esta primera etapa está plenamente vigente el régimen patrimonial del matrimonio y yo no tengo un derecho actual, porque la ganancialidad se resuelve al momento de la extinción, que es donde nace o se convierte en un derecho actual. O sea, mi derecho a ese 50% como derecho actual se produce al momento de la extinción del régimen patrimonial del matrimonio, esto es, con la extinción del régimen de comunidad. Entonces ahí la jurisprudencia exige de que se verifique o se acredite el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho en general está dado por la jurisprudencia con el solo acta de matrimonio, pero de alguna manera hay que probar, y eso dependerá de cada situación particular, probar esto de el peligro en la demora, porque lo que quiero decir es no opera de pleno derecho, porque yo no tengo un derecho actual, y eso vamos a ver la diferencia con la otra etapa. Y por lo tanto, de alguna manera hay que probar para que sea viable la medida cautelar solicitada, y dependerá también de qué tipo de medida. El segundo periodo en la cual yo puedo plantear, en este primer periodo, digamos, se dan casos, pero cuantitativamente es menos que en lo que sería este segundo periodo, que es entre el inicio
de la acción de fondo, eventualmente que puede dar lugar a la extinción del régimen patrimonial, o sea, el caso más común, inicio del divorcio o el inicio de una acción de nulidad de matrimonio o de una separación judicial de bienes como causal autónoma del régimen patrimonial, hasta la sentencia respectiva de divorcio, de nulidad o separación judicial de bienes. Es decir, durante la sustanciación del juicio de fondo. En ese caso, si yo pido una medida cautelar, ahí la jurisprudencia entiende de que ya con la sola existencia del juicio está probada, en este caso, el peligro en la demora y obviamente la verosimilitud del derecho por el hecho del matrimonio, en virtud de que los cónyuges están en proceso, ya sea de divorcio, lo más habitual, nulidad o separación judicial de bienes, que con una sentencia puede conllevar normalmente la extinción del régimen patrimonial. Y entonces, con solo acreditar el juicio de fondo, yo tendría la viabilidad de la medida cautelar. Esto sin perjuicio de que corresponda o no según el tipo de medida, pero digo, acá ya en esta etapa procesal es mucho más fácil que prospere, si corresponde de pleno derecho, la medida cautelar. Y no tenga que estar probando, como en la primera etapa, el peligro en la demora, etcétera, etcétera. Y la tercera etapa procesal en la cual yo puedo plantear la medida cautelar, que es donde más se da, hablando, es con la sentencia, luego de la sentencia de divorcio, nulidad o separación judicial de bienes y hasta la partición. Porque en esta tercera etapa sería el estado de indivisión por régimen. Como todos sabemos, cuando se extingue el régimen patrimonial se forma el estado de comunidad o indivisión hasta la partición, porque la partición es la que va a poner fin a, digamos, estado de comunidad y por lo tanto hasta que no se haga la partición. Esto en el caso de que en la extinción no se haya hecho ya la partición, lo cual puede pasar, por ejemplo, en un juicio de divorcio, si las partes presentan un convenio regulador y están totalmente de acuerdo respecto a la división y a la adjudicación de los bienes, ya con la sentencia de divorcio y con la homologación del convenio regulador, se extingue el régimen, que va a extinguir la sentencia de divorcio, pero además, con el acuerdo ya quedó hecha la partición. Entonces, formalmente no hay estado de indivisión ahí, porque ya con la misma extinción se hizo la adjudicación. En ese caso, digo, no habría una tercera etapa. Pero en la situación normal o habitual, donde hay divorcio, muchas veces los cónyuges, respecto de los bienes, postergan la liquidación y entonces se forma este estado de indivisión o comunidad por régimen. En ese sentido, esta tercera etapa es donde más se plantean eventualmente las medidas cautelares y acá sí, en esta tercera etapa es la etapa más fácil o más flexible para que sea admisible la medida cautelar, porque obviamente acá, recordemos lo que dije antes, el derecho actual yo lo tengo al momento de la extinción. Entonces en esta tercera etapa yo ya tengo un derecho actual, porque en la primera etapa que vimos y en la segunda yo en realidad tengo un derecho eventual, porque todavía no se extinguió el régimen patrimonial. En esta tercera etapa, si yo planteo una medida cautelar, yo ya lo estoy haciendo sobre la base de la existencia de un derecho actual, porque ya se extinguió el régimen patrimonial y yo ese derecho al 50% ya lo tengo actualizado. No es ya un derecho eventual, como lo era en las etapas anteriores. Entonces acá, no solamente que cuantitativamente, digo, es cuando más se pide, sino que en la práctica son los casos, en la jurisprudencia, en los que más se hace lugar una medida cautelar, de acuerdo también al tipo y a la forma, al tipo de medida, ¿no? Independientemente de las medidas. Me refiero a las medidas cautelares en general. La otra cuestión importante es cómo juega, en relación a las medidas cautelares, cómo juega la contracautela, porque ni el código de fondo anterior ni el código actual el nuevo Código Civil y Comercial, refieren en lo que hace a las medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio si resultan aplicables las normas generales o comunes de los códigos procesales, civiles y comerciales respecto de la contracautela. Y en este sentido,
digamos, si bien en el código de fondo ni antes ni ahora no hubo, la jurisprudencia, y en esto no hay diferencia entre antes del nuevo código y después del nuevo código, digamos, ampliamente mayoritaria, entiende de que no es aplicable o no son aplicables las normas comunes de contracautela en las medidas cautelares previstas en los códigos civiles y comerciales para los distintos tipos de procesos de juicio en lo que hace al régimen patrimonial del matrimonio, en atención o habida cuenta de la particularidad que reviste la relación no solamente entre cónyuges, sino en protección de esa ganancialidad, que no estaría en la naturaleza, digamos, de la relación matrimonial, que se fije una contracautela como sería lo normal respecto de terceras personas. Por lo tanto, en general, digamos, el criterio jurisprudencial es que no es aplicable las normas de la contracautela en la de fijación de cautela en las medidas cautelares cuando prospera respecto del régimen patrimonial del matrimonio. Excepcionalmente la jurisprudencia ha hecho lugar a contracautela, pero son casos muy aislados. Allá por el 2013 recuerdo uno de la Sala B en Capital, en la cual se fijó en realidad una contracautela porque la persona que había solicitado la medida cautelar, que en realidad era un embargo, estaba en el exterior y recayó sobre un bien propio, y en realidad no se percibía exactamente cuál era el objeto de la misma, es decir, e incluso no se había extinguido todavía el régimen patrimonial. Y en ese caso el tribunal, con buen criterio, entendió de que ahí podría ser viable una contracautela porque no estaba en estos elementos precisados de alguna manera dada esa situación normal, y sobre todo porque la persona estaba en el extranjero, y entonces en ese sentido fue un elemento, digamos, dentro de otros que se consideró para fijar una contracautela. Pero como regla general se puede decir, y mayoritaria y ampliamente, no es aplicable en los códigos la contracautela de los códigos procesales civil y comercial, en atención, y la jurisprudencia resalta, de la naturaleza específica del vínculo que rodea en esta situación a los cónyuges entre sí. Decía que hay algunas normas, en realidad hay 3 artículos que refieren a medidas cautelares en el régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo código. 2 de ellas están dentro del régimen de comunidad, el 479 y el 483, y una, en realidad, la del 722, en las normas de proceso de familia. En realidad, con esta última abarca a todos los procesos de familia, y por lo tanto quedan involucrados, obviamente, no solamente el matrimonio, sino en particular el régimen patrimonial del matrimonio. Pero dentro del régimen patrimonial del matrimonio, decía, hay 2 artículos casuísticos que refieren a las medidas cautelares. El 479, cuando legisla sobre los casos de separación judicial de bienes, el 479 dice que se pueden entablar las medidas cautelares establecidas en el 483. O sea que remite al artículo 483. Y este 483, siempre dentro del régimen patrimonial del matrimonio, que está contemplado dentro del título de indivisión postcomunitaria, dice, bajo el nombre de medidas protectorias, dice, en caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de la medida que prevean los procedimientos locales, la siguiente. Esto es importante porque tanto el viejo código como el nuevo, e incluso vamos a ver en el 722, refieren a algún tipo de medida cautelar. Esta referencia debe ser interpretada, y tanto por la doctrina como la jurisprudencia interpretan unánimemente, de que estas referencias son casuísticas y ejemplificativas, que de ninguna manera excluyen algún tipo de medidas cautelares previstas en los códigos procesales locales. Es decir que, más allá de la medida o las medidas que establezcan el derecho de fondo como medida
protectorias o medidas cautelares en general sobre el régimen patrimonial del matrimonio, ello no impide que pueda ser aplicable cualquier tipo de medida cautelar prevista por las leyes locales. Y esto lo resalta el 483, porque en el 483 enumera dos medidas que de ninguna manera, como decía, son excluyentes de las tantas o las comunes o genéricas que puedan haber. Esas dos, dice y resalta el inciso A, estamos en indivisión postcomunitaria, en el régimen de comunidad, en indivisión postcomunitaria, es decir, el régimen ya se extinguió. Una de las medidas protectorias que prevé específicamente es, el inciso A, la autorización para realizar por sí un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro si la negativa es injustificada. Esto porque como ya el régimen patrimonial se extinguió, ya tiene el otro un derecho actual, puede suceder que quiera realizar un acto de disposición y como registralmente el titular registral de un bien ganancial sigue siendo el titular uno de los cónyuges, tendría que pedir el consentimiento del otro, ya consentimiento porque durante el matrimonio es asentimiento porque obviamente no integra el acto. Acá la ley dice consentimiento porque ya tendría un derecho actual y entonces si quiere disponer respecto de ese bien ganancial, el titular registral, digo titular registral porque como decíamos, cuando estamos en estado de indivisión y no se hizo la partición, cada uno de los cónyuges sigue figurando registralmente respecto a los bienes gananciales con la titularidad que estaba. Justamente la partición lo que tiende es la adjudicación definitiva y por lo tanto la sola sentencia de divorcio o nulidad de matrimonio en su caso o separación judicial de bienes no cambia la titularidad registral. Para eso hay que hacer la liquidación y partición. Entonces, durante ese estado de indivisión, si el titular registral quiere disponer de un bien ganancial, tiene que tener el consentimiento del otro. Entonces, si en ese caso el otro no lo quiere dar por alguna circunstancia, entonces acá viene el inciso A, que el juez lo podría dar diciendo la autorización para realizar por sí solo, el titular registral, un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro si la negativa es injustificada. Esta sería una medida propia o específica, no solamente del régimen patrimonial, sino en virtud de esta situación previa que expliqué y por lo tanto se prevé como medida provisoria específica más allá de la común o la genérica. Y el inciso B es importante porque todavía no ha habido jurisprudencia para interpretar la amplitud o no, porque puede ser peligrosa. Porque dice, su designación, estamos en la comunidad hereditaria que se extinguió, en la comunidad, en el régimen de comunidad que se extinguió y estamos en el estado de indivisión por régimen y todavía no se hizo la partición. Dice, su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro. Su desempeño se rige por la facultad y obligaciones de la administración de la herencia. Es decir, la ley prevé, como medida provisoria, que se designe, a un cónyuge, excónyuge, o a un tercero, peor, administrador. Esta categoría o esta hipótesis debe ser excepcional, por eso digo, no hay todavía ningún caso, porque en realidad yo creo que la jurisprudencia, salvo excepcionalmente, lo tendría que aplicar porque es prácticamente una declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, porque yo no puedo, si la persona tiene la titularidad de los bienes, designar al otro cónyuge o menos aún a un tercero para que administre esos bienes durante el estado de indivisión. Por lo tanto, digo, esto es una medida específica que está puesta, que no tenga la aplicación práctica extensiva, que no creo que lo tenga porque es muy excepcional. Esas dos medidas son las que están establecidas específicamente como medidas provisorias en el régimen patrimonial en cuanto al momento que se legisla el régimen de comunidad. Pero el artículo principal o fundamental es el 722, como decíamos, porque es aplicable a todos los procesos y obviamente es la norma más genérica, porque el 722 vendría a ser adecuado a la redacción actual
lo que era el originario 1295, es decir, las medidas cautelares en general previstas entre cónyuges para las distintas etapas o momentos procesales que resulten pertinentes. Leo el artículo, que está dentro, reitero, de los procesos de familia, porque dentro de este hay varios capítulos de los procesos de familia. Uno de los capítulos, el capítulo 4, dice medidas provisionales, y las medidas provisionales tienen que ver el 721 con medidas provisionales que tengan que ver respecto de la persona, y el 722 medidas provisionales que tengan que ver respecto de los bienes, que es lo que nos competiría en este caso en la temática. Este 722 entonces, bajo el título de medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio, dice: deducida la acción de nulidad o de divorcio, que serían las acciones de fondo por las cuales pueden llegar a extinguirse el régimen patrimonial del matrimonio, o antes en caso de urgencia, que es lo que nosotros decíamos el primer momento, es decir, durante la normal convivencia de los cónyuges o durante la separación de hecho. Digo porque el primer momento puede abarcar que estén en normal convivencia o separados de hecho, porque la separación de hecho, si no hay acción de fondo, mantiene esta primera etapa de la plena existencia o vigencia del régimen patrimonial. A pedido de parte, el juez debe disponer de las medidas de seguridad, fíjense que se refiere en general, medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer incierto o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen matrimonial. Es decir que, en realidad, como el viejo 1295, lo que acá está dando es la viabilidad de estas medidas cautelares y el tipo específico según las normas procesales y de fondos específicas como el 483, que pueda plantear o pedir uno de los cónyuges durante el matrimonio o luego de su extinción según los casos. El segundo párrafo en realidad refiere a una medida casuística que tiene que ver que dice: también puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fueron titulares, que sería una especie de inventario de los bienes. Este segundo párrafo en realidad no hace sino enumerar casuísticamente una medida más, quizás siguiendo un poco la tendencia de las leyes de violencia familiar, que entre las medidas cautelares incorporan específicamente de la primera ley allá por la década del 90 en todas las provincias, y más allá de la medida principal que tiene que ver con violencia, que es la exclusión, reintegro o no acercamiento, que hace en realidad a la protección de la persona, también las leyes provinciales respecto a la ley de violencia familiar prevén una medida patrimonial que tiene que ver con inventario inventario de los bienes para como consecuencia de la situación de la exclusión o reintegro, digamos, que no desaparezcan bienes, etc. Ya como medida, digamos, patrimonial subsidiaria. Y en ese sentido creo que este segundo párrafo un poco trae a colación esa medida específica, lo que sería un inventario de los bienes, que es una medida más. Digo esto porque aunque no esté este párrafo, sería viable por las leyes locales que prevén también la posibilidad de pedir un inventario, ¿no es cierto? Digamos, no es que es una medida específica. Digo, la medida específica eran aquellas del 483 propias del derecho del régimen patrimonial, que tenía que ver con ese consentimiento y con la designación de un administrador al otro cónyuge o a un tercero. Pero esta medida, digamos, es una de las tantas medidas más. Pero bueno, está como segundo párrafo. Y ahí en realidad establece este contexto, que este sería el artículo aplicable a toda la situación. Ahora, el último párrafo refiere a lo que sería un tema fundamental acá, que sí se produjo un cambio respecto al régimen anterior, que tiene que ver con la duración de las medidas cautelares. Porque el último párrafo dice, del 722, la decisión que acoge estas medidas, cualquiera de esas medidas, debe establecer un plazo de duración. Acá sí hay una diferencia, porque antes de la vigencia del nuevo código, acá hay que hacer la distinción del sistema anterior y el sistema actual.
En el sistema anterior, el Código Civil y Comercial, el Código Civil viejo, no establecía plazos en las medidas cautelares respecto del régimen patrimonial, en este caso, que es lo que nos interesa. Entonces, la discusión era si resultaban aplicables el plazo de caducidad establecido en las medidas cautelares por los códigos procesales civiles y comerciales, los 10 días, etc., o no. Es decir, si, habiendo prosperado una medida cautelar en el régimen patrimonial, si era viable la caducidad que establecían de la medida cautelar, y los plazos respecto de los códigos procesales civiles y comerciales respecto de cualquier medida cautelar. Y ahí en general, siempre en el viejo sistema, la jurisprudencia de familia sobre todo ha elaborado una, no unánime, pero mayoritaria cada vez que nos acercábamos en el tiempo hasta el 2015, había elaborado una doctrina, digamos, jurisprudencial que terminó siendo mayoritaria, entendiendo de que el plazo de caducidad de las medidas cautelares en general comunes no es aplicable al régimen patrimonial del matrimonio, porque dada la relación particular y específica, un poco con el fundamento, recuerdan, de lo que dije de la contracautela, es decir, estableciendo la especificidad o la especialidad de las normas de familia, lo cual también estos aspectos y tantos otros llevan a que uno pueda hablar de un derecho procesal de familia, porque fíjense que en todas estas aristas nosotros vemos que la jurisprudencia primero y después la ley, lo que ha hecho es establecer ciertos regímenes propios o específicos en el aspecto procesal de familia, porque a lo mejor normas universales o generales, procesales, civiles y comerciales, no resultan aplicables en familia. Bueno, este era un caso en el sentido de que la jurisprudencia mayoritaria estableció de que habiéndose establecido una medida cautelar en protección de la ganancialidad, etcétera, etcétera, del régimen patrimonial de lo que estamos hablando, en principio no hay plazo. Lo que daría es la posibilidad a solicitud de parte interesada, es decir, el otro, de que pida judicialmente, que era el criterio general que prosperaba, de que pida un plazo para que el que lo solicitó y lo obtuvo inicie la acción de fondo, bajo apercibimiento de que caduque. Era lógico, porque digo, yo estoy en normal matrimonio y pido un embargo respecto de un bien estando en protección de los gananciales, etcétera, etcétera. Y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y nunca pido el... Entonces uno dice, bueno, la cautelar ¿hasta cuándo se sostiene? Indefinidamente. Entonces, para equilibrar esto y esta indeterminación del plazo respecto de la sentencia que hace lugar a la medida cautelar, lo que se autorizaba era que, a pedido de parte, le pida al juez para que el juez fije un plazo, un tiempo, para que inicie la acción de fondo. ¿Por qué digo inicie la acción de fondo? Porque esa medida cautelar está sustentada sobre un derecho eventual de fondo de la ganancialidad. Entonces, si yo no inicio el divorcio, ¿cómo voy a tener eventualmente ese derecho a la ganancialidad por la cual se me ha dado esta medida cautelar? Y entonces en ese caso se fijaba un plazo bajo apercibimiento de que caía la medida cautelar. Ese era en general el régimen jurisprudencial y no estableciéndose plazo. Ahora, en el nuevo código, como vemos, el último párrafo, refiriéndose a cualquier tipo de medida provisionales, la particularidad es que dice que el juez debe fijar un plazo, lo cual es un cambio muy importante, porque ahora ya cualquier medida que se tome respecto de este tema, ya la sentencia, sin que pidan las partes, y sin perjuicio de que pidan las partes, la medida debe contener un plazo. Ahora ese plazo, que le da certidumbre por un lado y evita entonces que sea indeterminado, también es cierto que si estamos en la tercera etapa, que ya se extinguió el régimen patrimonial, cumplido el plazo, el otro puede pedir, en realidad, nuevamente la medida cautelar, porque en realidad tiene un derecho actual. Entonces ahí el plazo,
podría llegar a ser relativo porque yo no tengo obligación de hacer la partición. La viabilidad del plazo, la importancia y la certidumbre es si estamos en la primera etapa, porque ahí sí, los cónyuges que están en normal convivencia, no hay extinción ni tampoco una acción de fondo. Pero en la tercera etapa yo ya tengo un derecho actual. Por lo tanto, aunque a mí me establezca, como estableció la jurisprudencia en estos 5 años en general, un año más o menos, en varios fallos ha habido un año. Bueno, se cumple el año, cae la medida cautelar. Pero en realidad, al tener yo un derecho actual, lo puedo volver a pedir. Porque yo no estoy obligado a hacer dentro de ese año la partición. Por lo tanto, mi derecho se sostiene hasta la partición. Pero bueno, en general, y más allá de esta particularidad, lo cierto es que el nuevo código establece que toda medida debe tener la fijación de un plazo en ese sentido. Hay obviamente distintos tipos de medidas, que son todos los tipos de medidas que uno casuísticamente podría hacer referencia, pero me parece más conveniente entrar, y dado esto que me parece lo esencial del tema de lo que puede ser medidas cautelares en el régimen patrimonial y las particularidades de lo que tiene que ver al ser un régimen patrimonial, si quieren abrimos a pregunta o a duda. Antes de eso, hay artículos, tanto del régimen patrimonial y otros, que nosotros subimos en un grupo de Facebook, que muchos seguramente estarán, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí subimos fallos, artículos, tanto publicados como no publicados, inéditos, y ahí hay varios artículos del régimen patrimonial del matrimonio que lo pueden bajar por PDFs de un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Si quieren entonces abrimos a preguntas o dudas. ¿Alguien tiene preguntas, dudas respecto de este tema? Siempre en estos temas lo que tratamos es de tocar alguna temática puntual, digamos, para abordarla en profundidad, ¿no? Porque a veces cuando uno abarca un tema muy genérico es digamos muy amplio y es como que se pierde en ese sentido, pero estos aspectos que dije de medidas cautelares yo creo que hace a la especificidad del tema y a las particularidades que tienen que ver con el régimen patrimonial para tener en cuenta, digamos, porque después los tipos de medidas cautelares pueden ser los comunes, embargo, inhibición, etcétera, todas las medidas posibles, inventario, designación de administrador, etcétera. Para resguardar los eventuales derechos, ¿conviene siempre iniciar el divorcio? Sí, en realidad lo que le da el divorcio es la certidumbre y la mayor flexibilidad para que prospere la medida cautelar, pero no es imprescindible. Sí, siempre en un divorcio hecho hace 20 años se hizo acuerdo privado. No entiendo esa pregunta. Sobre la duración de la medida, ¿cuánto es el término que están dando? En los fallos en vigencia de los 5 años del nuevo código, yo vi varios de un año, pero no es un plazo único, o sea, eso va a depender del tipo de medida, pero en general entre 6 meses y un año es un plazo. Ahora, reitero, el tema del plazo es que si estamos en la tercera etapa, el beneficiario puede volver a pedirlo ilimitadamente. Acreedores de uno de los cónyuges, ¿puede subrogarse en los derechos para pedir medidas cautelares? Sí, lógicamente, en este sentido, si estamos en la tercera etapa.
Es decir, si es un derecho actual ya, porque hasta tanto yo no tenga este derecho actual, siendo un derecho eventual, no es una garantía de los acreedores. Una vez que se extinguió el régimen patrimonial, ahí yo ya incorporo como derecho actual los gananciales, o la parte de los gananciales que le corresponde a mí, que está en nombre de mi cónyuge, como garantía común de mis acreedores. Entonces ahí podría extender su garantía y tener los acreedores las acciones. La diferencia entre el 721 y el 722. El 721 está referido a las medidas provisionales en cuanto a la persona, a los aspectos personales. Y el 722, que es lo que hablamos, el aspecto patrimonial, en el caso del matrimonio, ya sea para el divorcio o para la nulidad del matrimonio. En la primera etapa, si la viabilidad de la medida es más escueta, conviene iniciar el divorcio para resguardarse y ponerse de acuerdo. Sí, siempre obviamente lo que conviene es iniciar la acción de fondo, que en este caso normalmente el divorcio, pero recordemos que también hay una acción autónoma de extinción del régimen patrimonial, que es la separación judicial de bienes. Por lo tanto, a veces los cónyuges, por distintas razones, puede suceder, pocas digamos, pero puede suceder, que no quieran iniciar el divorcio, pueden poner fin o extinguir el régimen patrimonial, no obstante la vigencia del matrimonio, y en este caso pedir la separación judicial de bienes. Cuando dicen qué medidas pueden pedir una sociedad anónima, una SRL, seguramente vamos a hacer una charla específica, porque hay algunos artículos. Yo he escrito un artículo sobre medidas cautelares en sociedades, en el régimen patrimonial, porque ahí hay toda una historia jurisprudencial. Al no haber ley, hay todo un criterio jurisprudencial bastante complejo, particular, y que se sostiene tanto en el viejo código como en el nuevo código. Pero a grandes rasgos lo que le puedo decir, que cuando un cónyuge quiere iniciar una medida cautelar respecto de una sociedad que integra a su cónyuge con tercero, es mucho más difícil. Ahí es difícil que entre. Porque en realidad, haber dicho en forma simple, lo que la jurisprudencia, sin decirlo a veces expresamente, lo que no quiere es afectar derechos de terceros, ajenos. Y por lo tanto, en esa sociedad hay intereses de terceros, de los socios, que son ajenos al conflicto matrimonial. Entonces ahí, para que pueda abordarse una medida cautelar, si bien se prospera en algunos casos, es más difícil que cuando estamos hablando de bienes que correspondan al cónyuge, ¿no? Eso en líneas generales. Sí, ahí también tiene que ver con cómo se asegura una cuenta bancaria en el exterior que esté solo a nombre de uno de los cónyuges, también con una medida cautelar. Lo que pasa es que ahí lo difícil a veces suele ser la individualización, pero una vez que esté individualizado se puede establecer la traba de una medida cautelar en cualquiera de las etapas, más aún en esta tercera etapa, ¿no es cierto? ¿Qué sería un fundamento no legal para pedir una cautelar en la primera etapa a que hace referencia? No, en la primera etapa lo que la jurisprudencia de alguna manera exige es algún tipo de prueba para que no prospere de pleno derecho, porque ciertamente en la primera etapa, si yo no inicié ningún derecho de fondo, yo no tengo un derecho actual. Entonces yo no puedo pretender tener la protección en principio, para la jurisprudencia, si no acredito alguna razonabilidad. Y sobre todo porque esa medida cautelar después, y depende de la medida, va a afectar obviamente a el titular. Entonces, ahí obviamente algunos son más flexibles, otros menos flexibles, pero en definitiva lo que quiero decir, en términos comparativos, esa primera etapa es la que mayores obstáculos puede presentar para una medida cautelar, lo cual no quiere decir que no se plantee y no sea viable, porque en las otras, es mucho más fácil el planteo de una medida cautelar. Si el divorcio no es de común acuerdo, las medidas cautelares van paralelas al proceso de divorcio. Sí, en general los abogados no suelen plantear, tanto antes en el régimen anterior como en el nuevo, no suelen plantear medidas cautelares al iniciar una demanda o un divorcio, que yo creo que hay que plantearlo porque no está de más, pero no es práctica o
o no es usual plantear medidas cautelares. Yo creo que la medida cautelar tiene que ser planteada automáticamente, porque no nos olvidemos que la sentencia de divorcio, si no hay partición de los bienes, mantiene el estado de indivisión y por lo tanto la titularidad de cada uno de acuerdo a cómo está hasta ese momento. El artículo 722, inciso A, ¿en qué caso podría pedir la autorización judicial si el bien es ganancial y no se puede vender o gravar hasta que no se liquide la comunidad? No, el 722 no, el otro, será el 483 el que dice usted. El caso de la autorización es cuando habrá que acreditar la razonabilidad del consentimiento para dar esa autorización, porque tampoco es automática. Pero por alguna razón mi cónyuge no me quiere dar el consentimiento, entonces yo voy a la vía judicial y pido lo que sería esa venia judicial supletoria. ¿Se puede pedir alguna medida cautelar según el artículo 122 antes de iniciar el divorcio? Sí, porque fíjense que el mismo 722 dice o antes en caso de urgencia del divorcio, de la nulidad, o antes en caso de urgencia, que sería esta primera etapa que dijimos. ¿Qué otra pregunta? Bueno, quedan 23 segundos, así que para no reiniciar me parece que podemos dar fin acá.